Había noches en que la ciudad parecía guardar secretos, entre las luces amarillas de los postes y el murmullo de la gente que iba y venía. Y esa noche, justo cuando el viento soplaba con un frío suave que hacía temblar las hojas de los árboles, una voz dulce empezó a llenar la plaza. No era una voz gritada, tampoco perfecta, era una voz honesta, de esas que nacen desde el fondo del alma, como si cada nota cargara un pedacito de esperanza. Y mientras todos caminaban sin prestarle mucha atención, un hombre que lo tenía todo: dinero, negocios, fama, se quedó completamente quieto, porque esa voz parecía cantarle directamente a su tristeza. Él no sabía que ese momento tan pequeño y tan simple iba a cambiarlo para siempre. No sabía que una desconocida con una guitarra gastada y un abrigo viejo iba a enseñarle el tipo de riqueza que el dinero nunca podrá comprar, y tampoco sabía que, en esa plaza iluminada por faroles, iba a encontrar el gesto de bondad que su corazón había estado pidiendo silenciosamente desde hacía años. Antes de comenzar, te invito a suscribirte, dejar tu like, comentar qué parte te tocó más el corazón y seguirnos para más historias en True Tales Studio, donde cada relato busca recordarte que la bondad sigue viva en el mundo. Su nombre era Lucia. Tenía 28 años y cantaba todas las noches en la misma plaza principal de la ciudad. No era porque sonara con la fama, ni porque quisiera que el mundo entero la escuchara. Ella cantaba porque la música era el único lugar donde se sentía completa. Le había prometido a su madre, antes de que enfermara, que nunca dejaría de cantar, y aunque la vida le había puesto mil obstáculos, nunca rompió esa promesa. Cargaba una guitarra vieja heredada de su padre con una cinta azul amarrada en la cabeza del instrumento. Esa cinta era su amuleto, su pequeño recuerdo familiar, lo único que la mantenía firme cuando la tristeza amenazaba con derrumbarla. Lucia cantaba para ganar unas monedas y pagar el pequeño cuarto donde vivía, pero sobre todo cantaba porque cada canción que salía de sus labios llevaba un mensaje de consuelo para quien quisiera escucharlo. Esa noche la plaza estaba llena por un festival cercano: familias comiendo, niños corriendo, turistas tomando fotos y vendedores ambulantes voceando sus productos. Entre todo ese ruido, la voz de Lucia parecía una caricia suave que se colaba entre el alboroto. Cantaba una melodía dulce, una que ella misma había compuesto. Hablaba de resistir, de seguir, de no dejar que la vida te rompa. Era una canción que había escrito después de uno de los días más difíciles de su vida. A unos metros de distancia, apoyado en una camioneta negra de lujo, estaba Alonso. Tenía 42 años, traje caro, reloj de diseñador, un hombre reconocido en los negocios, pero también tenía el corazón desgastado. Ese mismo día había enterrado a la única persona que lo había amado sin pedirle nada a cambio: su abuela, aquella mujer que lo había criado, que lo había acompañado en sus momentos más solitarios, que lo había visto convertirse en millonario, pero que siempre le repetía: hijito, de nada sirve tener millones si el alma está vacía. Alonso no lloraba en público, ni frente a socios, ni frente a empleados, ni siquiera frente al espejo. Pero esa noche sentía que si daba un paso más, el dolor iba a quebrarlo por dentro. Y entonces escucho la voz. Primero pensó que era alguien más del festival, pero cuando la escucho bien, cuando cada palabra pareció pegarle justo en la herida que trataba de esconder, levanto la mirada y la vio Lucia con su guitarra desgastada, los ojos cerrados y una expresión tan llena de sentimiento que parecía imposible que la gente siguiera caminando sin detenerse. Alonso sintió un nudo en la garganta. No entendía por qué, pero aquella voz lo estaba desarmando. Lucia terminó la canción con una nota suave. El público alrededor le dio unas monedas, unos pocos aplaudieron, otros simplemente siguieron su camino. Ella sonrió como siempre, agradecida, humilde, sin esperar nada. Pero Alonso no pudo continuar con su noche. Camino hacia ella, sin saber bien qué iba a decir, solo sabía que necesitaba acercarse. Cuando estuvo frente a ella, se quedó callado. No era común que él no tuviera palabras, siempre sabía qué decir, en juntas, en negociaciones, en discusión. Pero ahí, enfrente de esa mujer que parecía cantar desde las grietas del alma, no encontró nada. Lucia fue la primera en hablar. ¿Le gustó la canción?, preguntó con una sonrisa cálida. Me hizo sentir algo, respondió él, sorprendido por la honestidad de sus propias palabras. No sé cómo explicarlo. Ella asintió, como si entendiera perfectamente. A veces la música dice lo que uno no puede. Alonso tragó saliva. Había pasado toda la mañana organizando el funeral de su abuela y toda la tarde encerrado en su casa, dejar que nadie se acercara. Pero frente a Lucia sintió que podía respirar. Tu voz, dijo él, tiene algo que me hizo recordar cosas buenas o malas, preguntó ella con suavidad. Las dos, respondió. Mi abuela murió hoy. Lucia bajó la guitarra, sus ojos se entristecieron.
Lo siento mucho, le dijo con un tono tan sincero que Alonso sintió que esas palabras eran el abrazo que no había recibido en todo el día. Sabe, mi mamá decía que cuando alguien que amamos se va, la música ayuda a acomodar el corazón. Alonso miró el piso. Yo no sé acomodar nada, confieso, solo sé trabajar, no sé qué hacer con el dolor, nadie sabe, respondió ella, solo hay que dejarlo hablar un ratito. Y después, poquito a poquito, uno sigue caminando. Alonso la miró como si ella hubiera dicho la frase más sabia del mundo. ¿Puedo quedarme a escuchar? Más preguntó. Lucia sonrió. Claro, la plaza es de todos. Él se sentó en una banca cercana y ella volvió a cantar, pero esta vez canto diferente, más suave, más para él, mientras la melodía se extendía por la plaza. Alonso sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. Una paz simple, cálida, humana. No era que Lucia tuviera la voz más impresionante o el talento más espectacular. Era su manera de sentir la música, de compartirla, como si regalara pedacitos de luz. Cuando terminó la segunda canción, Alonso no se movió. Se había quedado mirando sus manos como si hubiera descubierto algo. Lucia se acercó y le ofreció una botella de agua. Gracias, dijo él, no hay de que, todos necesitamos un descanso. Y aunque pareciera una simple frase, para él fue mucho. Mas nadie le hablaba así desde hace años. Nadie le hablaba como si fuera una persona común, sin ver sus millones, su empresa o su apellido. Se quedaron conversando un rato. Alonso le contó sobre su abuela, cómo lo crió, cómo le enseñó a ser fuerte, pero también a ser bueno, como últimamente sentía que había olvidado esa parte. Lucy escuchaba con atención, sin interrumpir, sin juzgar. Ella le contó un poco de su vida, que vivía sola, que trabajaba en un café en las mañanas y que en las noches cantaba en la plaza, porque era cuando el alma de la ciudad se abría un poquito. Siempre viene aquí, preguntó él, todas las noches, aunque llueva, la música no se cancela, respondió con humor. Alonso sonrió por primera vez en todo el día. Quisiera ayudarte, dijo de pronto, sintiendo un impulso que ni él entendía. Tu talento merece más que esta plaza. Lucy negó con la cabeza. No canto para ser famosa, respondió, canto para que el corazón no se me apague. Alonso se quedó sorprendido por esa frase. Nadie en su mundo hablaba así. Pero esa noche algo más pasó, no de inmediato, no con dramatismo. Sencillamente el corazón de Alonso empezó a moverse, a recordar lo que había olvidado, que la bondad existe, que las pequeñas cosas importan, que escuchar a alguien puede salvarte un pedacito del alma. La lluvia comenzó a caer. De repente todos en la plaza corrieron a cubrirse, incluso los músicos callejeros guardaron sus cosas, pero Lucia no se movió, solo cubrió su guitarra con una bolsa y se quedó bajo un pequeño techo de un puesto cerrado. Alonso, se acercó. ¿Dónde vives? Yo puedo llevarte. Ella dudó, no quería parecer que aprovechaba algo. No hace falta, está cerca. Pero Alonso levantó el paraguas. No es por ti, es por mí, dijo sinceramente. Hoy me hace bien ayudar a alguien. Lucia entendió y aceptó. Caminaron juntos bajo el paraguas, hablando de cosas sencillas, la lluvia, la música, la ciudad. Cuando llegaron al edificio modesto donde ella vivía, Lucia se giró hacia él. Gracias por acompañarme, dijo, de verdad espero que tu corazón encuentre paz pronto. Alonso respiró hondo. Ya encontré un pedacito, respondió, gracias a tu canción. Ella sonrió. El regreso a su camioneta con una sensación extraña, como si hubiera dejado algo atrás, pero también como si hubiera recuperado otra cosa: humanidad. Durante los días siguientes Alonso volvió a la plaza cada noche, no para gastar dinero ni para llamar la atención, volvía porque la música de Lucia se había convertido en su refugio y porque ella, sin quererlo, le estaba enseñando a ver el mundo desde otro ángulo. Lucia, por su parte, empezó a notar algo. Alonso ya no tenía la mirada apagada del primer día. Poco a poco su rostro se iluminaba un poco más. Una noche, mientras ella guardaba su guitarra, llegó con una pequeña caja. No es un regalo caro, ni un favor, es un agradecimiento, dijo. Lucia abrió la caja. Dentro había unas cuerdas nuevas para guitarra y una libreta con hojas en blanco para tus canciones, explicó Alonso. Ella lo miró con emoción. Es el detalle más bonito que me han hecho en mucho tiempo. La bondad que tú das, respondió él, vuelve de alguna forma. Desde ese día nació una amistad sincera. Alonso se convirtió en un visitante constante y Lucia en un rayo de luz que él no sabía que necesitaba. Ella le enseñó a detenerse, a escuchar, a sentir. Él ayudó a creer que su voz merecía llegar lejos, no por ambición, sino por la capacidad que tenía de tocar corazones. Un mes después Alonso decidió hacer algo especial. Organizó un pequeño evento gratuito en la plaza. Publicidad sin anuncios, solo luces cálidas y un escenario sencillo. Lucia no sabía que ese evento era para ella hasta que
La llevo de la mano al centro. La gente merece escucharte, dijo él. No quiero cambiarte la vida, solo quiero que sepas que tu música cambió la mía. Lucía sintió un nudo en la garganta, subió al escenario temblando. Pero cuando empezó a cantar, la plaza quedó en silencio. Su voz se elevó como nunca antes, suave, llena de alma, llena de luz. Alonso la miraba con orgullo, y la gente la escuchó, como un ruido de fondo, sino como lo que siempre fue un regalo. Cuando terminó, la plaza aplaudió, y Lucia bajó del escenario con lágrimas en los ojos. Gracias, le dijo a Alonso. Gracias por creer en mí, gracias a ti por enseñarme que la música también sana, respondió él, y que la bondad también. Esa noche, dos personas completamente distintas, provenientes de mundos que jamás se habrían cruzado, encontraron algo que ambos estaban buscando sin saberlo: esperanza. Y desde ese día Lucia siguió cantando, Alonso siguió escuchando, y ambos entendieron que la verdadera riqueza no está en lo que uno tiene, sino en lo que uno comparte. A veces un simple gesto, unas cuantas palabras o incluso una canción cantada desde el corazón pueden cambiarle la vida a alguien. Cada persona que vemos tiene una historia, un dolor, una esperanza, y nunca sabemos cuándo un pequeño acto de bondad puede convertirse en el rayo de luz que alguien necesita para seguir adelante. Es así que hoy, cuando salgas al mundo, recuerda esto: tu bondad importa. Tal vez no cambia el mundo entero, pero puede cambiar el mundo de alguien, y eso ya es suficiente.